Progress. Bueno, familia, lo que hemos visto la semana pasada, ¿cierto? Que el Señor nos ha permitido estudiar, hicimos un alto hincapié, ¿cierto? En lo que es la palabra Abba. ¿Listo? Vimos lo que es la Abba, la fuente, el origen de todas las cosas, y al final del día lo que hicimos fue deducir, porque el Señor nos lo permite y nos muestra a través del testimonio que es su palabra, que Abba es el mismo Yehoshua HaMashiach, ¿vale? Y que simplemente Yehoshua HaMashiach era, también vimos la palabra hijo, ¿vale? Que hace referencia al heredero, al portador de los atributos de la deidad, ¿cierto? A la manifestación de la vida eterna en semejanza de un ser viviente, ¿cierto? Y en este caso fue la semejanza de un ser humano, pero Mashiach no era humano. Esto es diferente, porque no podemos decir que Yehoshua HaMashiach es humano, porque sería una herejía decirlo. Hay que decirlo así, decir que Mashiach era un humano es una herejía. ¿Por qué? Porque resulta que decir que es ser humano significa ser pecado, ¿vale? Entonces, ya sabemos que cuando usa la expresión hijo de hombre, el Ben Adam hace referencia a el hijo, o sea, el portador de los atributos de la deidad que vino en semejanza de un ser viviente, porque la palabra Adam no significa exactamente hombre, sino que significa ser viviente. ¿Listo? Un ser viviente, punto, ya está, que en semejanza humana. ¿Listo? Ya. Entonces, por ese lado, al final del día, vimos que la vida eterna le pertenece a Abba, que es de donde la gloria no revelada aún de él y que se va a revelar cuando él venga. ¿Listo? Entonces eso es importante y que la vida eterna se nos ha manifestado y dice, versículo, vamos a primera de Juan, capítulo 1, vamos a retomar ahí porque estamos estudiando la carta. ¿Listo? Dice, vamos a leerlo desde el principio. Bueno, no, ya sí vamos a leerlo, pues. Lo que estuvo desde el Reshit, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos, tocante al que al memra de la vida, es decir, a la expresión corpórea de la deidad que es la vida. Entre paréntesis, versículo 2, porque la vida eterna fue manifestada y la hemos visto. ¿Listo? Y testificamos y les anunciamos que la vida eterna, la cual pertenecía a Abba y se nos dejó ver. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión. Ahorita vamos a ver eso un poquito de la comunión, la koinonía. ¿Listo? Con nosotros. Y nuestra comunión, o sea, la comunidad de todos nosotros, sea con quien verdaderamente con Abba, es decir, con el portador de los atributos de la deidad, Yehoshua HaMashiach, su cuerpo. ¿Listo? Y estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea completado. Punto. ¿Vale? Y como les he dicho muchas veces, es bueno que hagan el ejercicio de que cada vez que aprendamos, el Señor nos permita aprender conceptos nuevos referente a la escritura, asimismo los empecemos a aplicar en la lectura, porque de esa manera cuando los vamos aplicando, el Señor nos va enseñando y nos va poniendo, eso sí, bueno, a mí me pasa, no sé, que cuando empiezo a estudiar, a leer la palabra con los conceptos, empieza a ampliarse mucho más, digamos, el conocimiento y empiezo a conectar con la palabra misma, esto con otro, y da mucho más sentido, ¿no? Que esa es la lógica de él, la sabiduría de él, no la sabiduría humana. ¿Listo? Versículo 5, que es donde vamos a comenzar, ¿vale? Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Listo? Y les que anunciamos, bueno, aquí estoy yo en el 5, les anunciamos, ¿vale? Pero yo coloco este teléfono en silencio para que no haya interrupciones y mejor, ¿listo? Porque estamos dedicados a la palabra en este tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿para que qué? El cual les evangelizamos a ustedes, les comunicamos. ¿Y cuál es ese mensaje? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que oímos de él? ¿De quién? De Yehoshua HaMashiach, porque está escribiendo Juan, el apóstol que estuvo con él ahí hablando, ¿vale? ¿Cuál fue el mensaje? Elohim es que es luz. ¿Listo? Luz. Esa palabra luz, ya ahorita vamos a ver. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, versículo 6, que tenemos coinonía, ya vamos a trabajar aquí la coinonía, comunión con él, y andamos, o sea, pero andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto tiene un contenido ahí, o sea, si uno lo leyera así de seguido, sí, no, ya. Pero cuando uno profundiza realmente en cada palabra lo que quiere decir,
Es brutal, ¿vale? Ahorita vamos, el Señor nos permita ahondar, ¿listo? Para que podamos comprender estas palabras del apóstol Juan. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre. Ya sabemos que la sangre es tipificación de ¿qué? De el sacrificio. Cada vez que le damos sangre en estos términos, ¿cierto? Relacionemos sacrificio. ¿Listo? Hubo una víctima, y la víctima fue Yehoshua HaMashiach, ¿cierto? Que Yehoshua HaMashiach, su hijo, quien nos limpia todo pecado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a empezar a desglosar todo. La pregunta que yo les hago es, ¿qué significa que Dios es luz? Y como yo les he dicho a ustedes, siempre me gusta estudiar y me invitaría a que ustedes lo hicieran también así, por medio de preguntas. Porque preguntarse qué es no es cuestionar a Dios. Una cosa es cuestionar a Dios, otra cosa es preguntarme qué es esto, ¿vale? Es diferente. Y la pregunta es, ¿qué significa que Dios es luz? La pregunta es, ¿qué es la luz? Y es bueno tomarlo desde dos perspectivas, ¿listo? Las dos perspectivas serían la perspectiva griega, porque ahí nos encontramos la palabra fos, ya voy a escribirla acá, ¿cierto? La palabra griega fos, y nos encontramos la palabra hebrea or, que es el equivalente del griego, ¿vale? Entonces tenemos lo que es la palabra fos, ¿cierto? En griego, que lo traducen como luz, y tenemos la palabra or, ¿cierto? En hebreo, que también es luz. Esto es hebreo, y este es griego, ¿listo? Acá está, fos y luz, or. Entonces, or, ¿vale? Pues la pregunta es, ¿qué es or? Entonces, primero, para poder deducir, es bueno comprender para los griegos qué era el fos, o sea, la luz. Resulta que a simple literalidad, esta palabra luz, u or, bueno, especialmente en la misma, significa luz, ¿vale? La pregunta es, ¿qué tipo de luz? ¿Me hago entender? ¿Qué tipo de luz? Porque como les digo, no podemos dejar esto a nuestra percepción, porque si dejamos los significados de la palabra, ¿cierto? De la Biblia, a nuestra percepción, perderíamos totalmente el significado y la riqueza de los textos en lo que quieren transmitir. ¿Listo? Por eso siempre les he dicho que no, esto, lo del hebreo y griego es una herramienta, el arameo también, ¿vale? Porque pues sabemos que tampoco es que sea lo máximo en el sentido de que si no tengo hebreo o griego, entonces no voy a tener la revelación de Dios. No, ojo con eso, que tampoco es ese extremo, ¿no? El que pues puede utilizar estas herramientas, bien. Y el que no, pues no, no se preocupe. El Señor igual les va a mostrar, les va a enseñar. Ya está, tranquilos, ¿vale? No, no se preocupen. Todos somos miembros los unos de los otros. El punto es que dentro del pensamiento griego, ¿vale? La luz se utilizaba tanto en referencia a la luz del día, a la luz del sol, la luminosidad de algo, la brillantez de algo o de una lámpara, ¿vale? Así lo veían como la luz, ¿listo? En los griegos también. Estamos hablando de épocas presocráticas, ¿listo? Que de épocas 500 años antes de Mashiach, donde ellos no tenían como ese pensamiento meramente espiritual, no, eso no, no es de allí. Estamos hablando meramente plano, humano, ¿vale? Pero resulta que la luz para ellos también es un medio u objeto para la vista. Mira que eso es importante, ¿vale? Para la vista. Tengamos palabras importantes porque yo sé que ustedes ahí ya empiezan a relacionar con el evangelio, ¿no? La ceguera, todo esto, ¿listo? Y me gusta mucho conocer los conceptos griegos porque a pesar de todo, los conceptos griegos uno ve que no estaban desligados del evangelio, pero uno mira que ellos lo enfocaban en otros temas, en el ser humano, en una deidad, en el árbol, en el viento. No, nosotros solo hay un Dios y es la luz. ¿Listo? Ya vamos para allá. Resulta que para ellos ver la luz significaba vivir, ¿cierto? Ver la luz es vivir como tal. La luz trae libertad, esperanza, ¿vale? Por lo tanto, la luz era un objeto de alabanza, ¿listo? De exaltación, de todo lo que la luz obraba, lo que hacía. La luz denota lo que es públicamente conocido, la verdad, va ligado al sinónimo de la verdad, lo que se da a conocer y lo que estaba oculto, o sea, la luz. Y la luz, obviamente en este caso, del conocimiento, trae ¿qué?
iluminación. Mire todo el concepto que ellos, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Me dice Natalia que no me escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Por favor, ¿me pueden decir otra persona si me escuchan? Se los agradezco o me Yo escriben te por ahí. escucho. ¿Sí? Marisol me dice que me escucha. Paula también. Entonces, Nata, yo creo que tienes que revisar tu dispositivo a ver de pronto qué es, ¿vale? Entonces, bueno, dale, sal y vuelve y yo te doy entrada. Entonces, eso es lo que quiere decir. O sea, mira el concepto que tenían los griegos en esa parte sobre el conocimiento, sobre la luz, perdón, que dice la luz del conocimiento trae iluminación. Resulta que para Parménides, un filósofo presocrático, 500 años antes de Mashiach, 530, ¿cierto? El camino hacia la verdad era ¿qué? Era el camino a la luz. Mira, mira los conceptos que tenía. El camino hacia la verdad era el camino a la luz para Parménides. Y ya sea para encontrarse a uno mismo o con Dios. ¿Verdad? Ahí ya cambian los conceptos, ¿no? Porque ya habla de uno mismo enfocarse en uno, y tú eres luz, y tú vas a hacer esto. Como yo siempre digo, a veces tengo tanta luz que voy a quemar a más de uno cuando salgo a la calle. No, pero es molestando, o sea, no. Es una forma jocosa, pero realmente la luz que Mashiach nos pone a nosotros es para ayudar a los demás. Esto es diferente, ¿no? Entonces, mire que es la luz de él, no nuestra, ¿vale? Bueno, Nata, me alegra que me escuches. Para Platón, ya Platón sí fue, más, aparte de ser un poco más filosófico, un poco más espiritual, ¿no? El espiritismo, todas esas cuestiones, ¿cierto? Que trascendían. Para Platón, las ideas eran luz. El conocimiento le da luz a nosotros, nos da luz a nosotros, ¿cierto? La luz y la verdad se corresponden, o sea, son recíprocas, pero son enfocadas al conocimiento de la luz de uno mismo, lo que siempre hablamos de Platón. Siempre las ideas de uno, las ideas nuestras, lo que nos enfocamos, lo que pensamos. Si tú crees que abrazar un árbol es luz, entonces eso es la luz. Bueno, ya ideas propias, ¿no? Pero ya sabemos que eso no va bíblicamente. Estamos viendo los conceptos para poder ya armarlo y traerlo al concepto hebreo. Por eso es que siempre digo que un griego de la época hubiera leído el Evangelio, no lo va a entender con los conceptos, ¿vale? Y resulta que para Aristóteles, ¿cierto? La actividad de la mente tenía relación con la luz, es decir, el entendimiento, ¿vale? Toda la actividad, en la mente se arrojaba lo que era luz, ¿listo? Pero también tenían algo de Platón, porque para Platón también cualquier cosa que llevara conocimiento de la verdad era luz. Verdad subjetiva, ¿no? Porque pues sabemos que la verdad se la distorsiona. Cualquier cosa que para él era verdad, entonces era luz, porque te alumbraba el entendimiento. Y a pesar de las interesantes definiciones filosóficas que nos encontramos, ¿vale? Nosotros lo relacionamos hacia lo espiritual. Y vamos a mirar cómo se comprendía el término de la luz desde el pensamiento hebreo. ¿Listo? Y de esta manera vamos a comprender mucho mejor para que nuestra mente no huele y lo vamos a relacionar con la palabra, que eso es lo bonito, que la palabra misma se sustenta, ¿vale? Resulta que el verbo hebreo, or, que está aquí, ¿listo? Que traducen como luz, el sentido principal es este, luz, punto, ¿listo? Or, ya. La denotación. Ahí vienen las connotaciones, las etimologías. Y nos encontramos que este verbo, ¿cierto? Estos verbos cuando se conjugan en la gramática, los conjugan ¿para qué? Para algo que brilla, para algo que hace brillar, la luz del día, la luz de los astros, la luz del sol, etcétera. Tal cual como lo usamos en el caso. Ay, mira la luz del sol. Ah, mira la luz del bombillo. Todo eso, ¿listo? Eso es lo básico y lo literal. Pero para los hebreos, para el pensamiento hebreo, la luz no era un objeto de vista, no era un objeto tangible, como decir un bombillo, un ejemplo, era un objeto tangible, ni tenía atributos como tal. Para ellos, la luz tenía un significado transferido, que era orientada hacia la salvación. La luz era enfocada a la salvación. Y esto me recuerda al Salmo 27.1. ¿Qué dice el Salmo 27.1? Hashem es mi luz. Es decir,
mi salvación. ¿Listo? Vamos mirando allí. Job 37:3, ¿qué nos dice? Y su luz sobre los extremos de la tierra. Es decir, que la luz de él hace brillar sobre cualquier ángulo de la tierra. Y ahorita vamos a enfocarlo mucho más. Aquí lo estaba viendo a nivel general. Ahorita lo vamos a cerrar mucho, mucho más. Job 37:3. Ahorita lo vamos a ir cerrando muchísimo más. ¿Listo? La luz tiene relación, ¿cierto? Y no se enfoca en el ser como los griegos la enfocaban, el ser humano, ¿no? La luz obviamente tiene relación con lo espiritual, con la vida eterna. Y ahí es donde viene esa palabra koinonía, relación, ¿vale? La koinonía que traducen como comunión, koinonía. ¿Listo? Esto es lo que traducen como comunión. Y ahorita ya vamos a ver qué es la koinonía un momentico, pero ahí la dejo anotada. ¿Listo? Resulta que la luz es un término que debe enfocarse a la verdadera vida, que es la eterna, y a la salvación. Por eso si conectamos con lo que venimos estudiando de Primera de Juan, de que la vida eterna se manifestó, la luz es un sinónimo de la vida eterna. Se puede tomar así. El Salmo 36:10, ¿qué dice? Salmo 36:10 dice, en tu luz veremos luz, es decir, viviremos. Ese veremos luz es viviremos. O sea, en tu luz veremos luz, viviremos hacia la vida eterna. ¿Vale? Nos enfocaremos en todo. La luz es la que nos permite y nos dimensiona. ¿Vale? La luz es algo que da a conocer. Cuando estaba mirando el diccionario etimológico aquí de lengua griega, ¿cierto? Veía aquí la palabra fos y aquí está la palabra fotizo, ¿cierto? Que significa brillar, iluminar, en el sentido transferido de que se da a conocer algo. Y la luz de él brilla en nosotros, es decir, que nos ha dado a conocer algo. ¿Listo? La luz. Entonces, todo, absolutamente todo, está relacionado con la luz, la vida eterna. La luz de Dios es acción. Él es el que proyecta su luz sobre el que desea. Punto. ¿Vale? Por eso dice que la luz de Mashiach les alumbre, dice por ahí el apóstol Pedro. Vamos a leer ese versículo, ¿cierto? Eso está lo uso aquí, eso está en segunda de Pedro 1:19, ¿cierto? Vamos a leer segunda de Pedro 1:19 aquí rápidamente, familia. Segunda de Peter 1:19. ¿Listo? Dice así. Tenemos también, y ahí ya les voy dando las claves, la palabra profética que más segura, en la cual hacen bien estar que atentos como algo encendido que alumbra en oscuridad. Listo, en lugares secos, porque ahí esta palabra es muy interesante. Creo que esta palabra griega que aparece acá es humeros, que es humeros, que es, no sé cómo pronunciar, humeros, sí, hímeros, creo que es hímero, que hace referencia a algo que está seco, ¿vale? Que alumbra lugares secos y oscuros. Hasta que, ¿qué? Hasta que en el tiempo en que el fósforo, ahí está la palabra fósforos, literalmente en griego. Fósforos hace referencia prácticamente a la estrella de la mañana, el fósforos. La palabra fósforos, o sea, fósforos, ¿cierto? Que aparece allí como fósforos en griego, fósforos, pues es un equivalente al shahar, que esto es lo que traducen como alba en la Biblia, pero ya sabemos que no es el alba de la madrugada, sino que es un nombre de Mashiach. Así me van a tener fósforos. Es un nombre de Mashiach, la estrella de la mañana. No es que haya una estrella en el cielo que uno todos los días vea, no. Es el shahar, es un sinónimo de la luz del despunte. ¿Se acuerdan de cuando dice que el alba salió y salvó a Jacob? ¿Se acuerdan de la pelea que tuvo con ese varón? Bueno, fue Mashiach el que salió y lo sacó al rescate, salió al rescate. El shahar iluminó. El shahar es prácticamente un sinónimo, puede decir que es un sinónimo de la luz también. Es una manifestación de la luz
que prácticamente está hablando que es la estrella de la mañana que habla, y entonces podemos decir hasta que el día, o sea, hasta que el día esclarezca, ¿cierto? Se ilumine, y el shahar, el lucero de la mañana, o sea, que ahí traducen como el lucero, ¿cierto? De la mañana, no, el shahar, Mashiach, salga en sus corazones, les alumbre en sus corazones, se dé a conocer. Y ustedes se acuerdan que dice, nadie conoce a Abba sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera dar a revelar, ¿cierto? Es Mashiach el que da a revelar. Él es el Shahar, la luz. Vamos ya conectando mucho más esto. Él es la luz como tal. Entonces, el fósforo, pero me gusta más el Shahar, ¿cierto? Porque ya saben, nosotros acá el fósforo es un cerillo, ¿cierto? Que se enciende y se prende, el fósforo. Y hay unos fósforos que llaman fósforo. Diablo rojo, el diablo, ya fósforo es el diablo, imagínate. Pero bueno, bendito el Señor que sabemos que obviamente son palabras griegas y ya conectamos con las palabras hebreas, que es el fósforo, ¿cierto? Es decir, el Shahar, la luz de Mashiach. Por eso dice que les alumbre la luz de Mashiach. Hay una parte que dice que diga, el que diga el testimonio, sí, ¿cómo es que? No me acuerdo, ¿se acuerdan que en Isaías dice una parte que dice que el que diga el testimonio, ay Dios, a la ley del testimonio, si no, no les ha amanecido. Eso, gracias. No les ha alumbrado. ¿Quién? Mashiach. No tienen la luz, prácticamente. Es decir, Mashiach no se les ha revelado. ¿Vale? El que diga a la Torah no y a la profecía tampoco, es porque al Mashiach no le ha alumbrado, en pocas palabras, ¿cierto? Y lo que vemos aquí del apóstol Pedro, que está hablando, es que dice que la luz, o sea, que el Shahar, que Mashiach le resplandezca en sus corazones, ¿cierto? Imagínense, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, el que niegue la Torá y el que niegue la profecía, mejor dicho, el que se oponga a la escritura, es porque aún a Mashiach no le ha amanecido, ¿cierto? No le ha alumbrado, es la cuestión. ¿Listo? Y hay que decirlo, porque lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, por eso, proyectar su luz, ¿cierto? Es literalmente darse a conocer, dejarse ver, quitar la ceguera, quitarnos el velo, quitar esas escamas de los ojos. Por eso dice Juan, la vida eterna se nos dejó ver, se nos manifestó. Va conectando. Ninguna oscuridad hay en él. Y algo curioso es que para los judíos, la luz es la brillantez del mundo. La luz es la salvación, la sabiduría. Dios hace brillar su luz o da su luz a través de ¿qué? De la Torah. Mire que los judíos lo veían de esa manera. ¿Y qué nos dijo Mashiach en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Por eso para los judíos eso era ¿cómo así que este que viene aquí de José y María, ¿cierto? Dice que es la luz del mundo. ¿Cómo así que es la salvación? ¿Cómo así que es la Torah revelada? O sea, era una ofensa para ellos. No lo comprendían, pero mire el concepto. Ellos tenían que la luz era la salvación, la sabiduría de Dios. La luz se vio a través de la Torah. Señora. O sea que cuando el Señor les dice, busquen la luz del mundo, ellos sabían específicamente que se estaban refiriendo a la salvación. La salvación, exactamente. Exactamente. Se puede tomar ese punto. No, ¿cómo así que está la salvación? ¿No entender? La Torah. O sea, ¿cómo es que la Torah revelada? O sea, no tiene ningún sentido. Esto no tiene sentido. Para ellos no tenía sentido, porque es que su mente no había sido iluminada. Acá dice, mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué? Porque la mente de ellos estaba tan entenebrecida que no podían recibir nada de la luz, porque la luz no les había quitado ese velo. Estaban en oscuras. Entonces, eso estaba mostrando la condición en que estaban ellos, en oscuridad total. Estaban ciegos, ¿vale? Como estábamos nosotros, literal. Y resulta que en la literatura rabínica se usaba el término luz para la Torá. La Torá, la luz como la Torá, ¿cierto? Como la Torá. La luz como la Torá, ¿vale? ¿Y qué vimos hace 8 días en Abba? Que la Torah se había sido revelada y manifestada ¿en quién? En Yehoshua HaMashiach. Él es la luz, él es la Torah, ¿cierto? Por decir, yo soy la luz del mundo, ¿vale? Entonces, resulta que para los judíos, la luz también era para la salvación, para Mashiach, para el Mashiach, imagínense. O sea, el término luz se usaba para la salvación, para el Mashiach, porque ellos esperan un Mashiach, ¿cierto? Para Elohim, para los justificados, porque nosotros dice que somos hijos de ¿quién? De la luz.
somos hijos de la luz, ¿vale? Para el templo y para las obras de los justificados. Nosotros hacemos las obras de la luz, y eso lo vamos a ver, si ahorita lo vamos a ver acá. Hacemos las obras de la luz, porque la luz nos ha alumbrado. Por eso cuando dice la oración arónica, la bendición sacerdotal, que hablan, ¿cierto?, de los hijos de Israel, que la luz de Mashiach brille en ti, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé su favor, ¿cierto? Te dé a conocer su palabra, te dé a conocer sus promesas, su todo, ¿vale? La luz ilumine, te abra el entendimiento, ¿vale? ¿Qué dice Primera de Juan? Vamos a leer Primera de Juan, Jackie, vamos a renovar, vamos a releerlo otra vez. Primera de Juan, otra vez 5 al 6, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos que es Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá hay un juego de palabras que yo lo veo así, ¿cierto? Yo lo veo como un juego de palabras, ¿cierto? Esto se mancha. Se manchó. Se manchó. Sí, madre, por favor. Resulta que hay un juego de palabras que yo veo, ¿cierto? Y me gustó ver cómo son sinónimos. Ya vamos a escribirlas un momentico, por favor. Pero yo aquí trato de... Está bien, mamá. Claro, por favor, gracias. Disculpen un momentico para que puedan ver con claridad, ¿no? Más bien. Vamos a andar con esto a la... ahora sí, se limpia bien, cambia. Resplandeció. Literal. Gracias. Entonces, ya vemos aquí que dice, Dios es luz, ¿no? Entonces nos dice así. Yo lo entendía de esta forma y se los voy a transmitir, ¿no? Dios es luz, ¿vale? Or. Sabemos, la Torá, la vida eterna. ¿Listo? Es luz. Dice que no hay ninguna tiniebla, ya estamos hablando de las tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, koinonía, ¿listo? Con él y andamos en las tinieblas, no practicamos la verdad, ¿cierto? Y en medio de la verdad está, y Dios, que Dios es luz, y la verdad está lo que es la koinonía. Espérate. La koinonía. ¿Listo? Esto es lo que traducen como comunión, ¿vale? Dios es luz, es la verdad, y ahí está la mitad, la koinonía. Y resulta que cuando dice que Dios es luz, es que a través de su luz tenemos comunión. ¿Con qué? Con la verdad. Y la comunión hace referencia al compañerismo, a la participación, a seguir el ejemplo de una misma persona, una misma palabra, una misma instrucción, una misma doctrina. De ahí viene la palabra Haber, ¿cierto? Que es la que tanto usar en Haber, ¿cierto? O Haberil, Haberil, que son, o en Haberá, que es más femenino, Haberá, que es prácticamente compañerismo, socios, compañeros, socios de un mismo propósito, ¿cierto? De una misma empresa, por ejemplo, cuando hay sociedades en el mundo con las empresas, son socios y tienen que trabajar bajo unas mismas políticas, tienen que trabajar bajo unos mismos estatutos, no puede andar el uno por acá y el otro por acá. Así los dos hagan cosas diferentes, tienen que ser en pos o en pro de la misma empresa, dentro de la misma política. No puede andar el uno por acá y el otro por allá, ¿vale? Y eso es lo que implica que si Dios nos ha iluminado, tenemos que tener relación con la verdad, porque es que lo dice, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cómo así? No hay mentira, porque la tiniebla es sinónimo de mentira. Ahorita lo vamos a ver con el Génesis. Vamos a ir ahorita al Génesis a mirar, ¿no? El Génesis nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? No hay ninguna tinieblas en él, ¿vale? Y dice, porque resulta que a través de su luz podemos practicar ¿qué? La verdad, porque tenemos koinonía, tenemos compañerismo con la verdad. La verdad es nuestro aliado, ¿cierto? La verdad es nuestro compañero. Y entre los demás debemos hablar una misma verdad. ¿Listo? Ah, Steven, pero es que hay gente que todavía no tiene... Ah, pues diferente. Pero es que eso ya hay que mirar cada detalle, ¿no?
pero lo importante es que todos caminemos, estemos caminando hacia una misma verdad, independientemente del proceso en que estés, porque cada persona es un proceso, ¿cierto? Con cada persona Dios hace un proceso diferente. El proceso mío no es el del otro aquí, el del otro acá, no. Son procesos distintos, pero todos apuntan ¿a dónde? Hacia la verdad que es de Él, porque en Él no hay tinieblas. ¿Listo? En Él no hay tinieblas. Entonces, por eso, el Evangelio, su palabra, su verdad son ¿qué? Luz. La luz. Mire que no es una luz tangible, así como el foquito aquí alumbrando. No, no es una luz tangible. ¿Vale? Y esto nos recuerda, o me recordó y me llevó en ese momento a Génesis. Yo quiero que vayamos al Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Anoche estuvimos aquí en una enseñanza de Génesis bastante interesante, aquí reunidos como hasta las 11 de la noche hablando del Génesis. Fue muy productivo, la verdad. Ese Génesis es una maravilla. Cada vez que uno lo lee, te aparecen cosas nuevas, nuevas, nuevas y nuevas, y uno dice, wow. Como dice mi amiga Marisol, es el plan de salvación resumido, literalmente allí. En Génesis, vamos al capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Y voy a enseñarles algo que me enseñaron a mí. Aquí alguien que está presente, que vino de visita, ¿cierto? Linda, ¿cierto? Que nos ha acompañado acá, sobre el Génesis. Me hizo ver algo que yo no había visto nunca. Y es en el día 1, el día 2 y el día 3, ¿vale? Pero primero vamos a leerlo paso a paso. Vamos a sacar una enseñanza de aquí con la ayuda del Señor, que es muy interesante para que veamos todo cómo el Génesis nos muestra prácticamente la obra de Dios en cada uno de nosotros como tal. Entonces vamos a leerlo, ¿listo? Vamos a leerlo, Génesis 1, yo lo voy a leer acá. Dice, listo, dice, en Reshit o con Reshit, ya sabemos quién es el Reshit, ¿listo? Organizó Elohim, el amor entrañable, ¿vale? La plenitud de la deidad, los cielos y la tierra. O sea, lo que ya estaba lo que ya estaba creado, lo que él hizo fue organizar. ¿Listo? Creado. Y la tierra estaba ¿qué? En un caos total. Mira, y lo dice Tohu Babohu, dice Hayata Tohu Babohu, estaba en un caos, estaba en un desorden, caótica, ¿listo? Vacía. Y las tinieblas, ahí las tinieblas sobre la faz del abismo. Ah, es que aquí entra un tema bastante interesante, ¿no? El abismo. Resulta que el abismo está en la tierra, ¿no? La creación, todo lo que hay para acá el universo. El abismo es lo que se tiene en este momento como la tierra. Ese es el abismo para Satanás, porque fue destituido de la gloria de Dios, fue arrojado y enviado acá. Al parecer esto ya estaba creado, al parecer la tierra estaba creada, es parte de las cosas que en el universo estaban creadas, ¿cierto? Porque nada es creado de la nada, ya eso ya lo sabemos, ya había un principio, había algo que salió de la vida eterna y Satanás fue expulsado y dice que las tinieblas estaban sobre ¿qué? Sobre la faz del abismo, el cosmos. Ya sabemos, el cosmos. Ahí todo lo que implica el cosmos, que traducen como mundo, lo que implica la influencia, el dominio, el gobierno de Satanás. Dominaba. Y aquí este es el abismo. Esto es lo que se conoce, lo que Judas dice, que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Están aquí. Ellos no es que estén amarrados en una prisión y déjenme salir. No, están sueltos aquí, pero para ellos esto es el abismo, porque están destituidos de la gloria de Dios. No pueden volver a ser restituidos allá en lo alto. ¿Vale? Entonces dice que las tinieblas, resulta que esa palabra tinieblas, Hoshek, ¿cierto? Hoshek, tinieblas, es referencia a la mentira. ¿Qué dice la palabra? Satanás es padre de ¿qué? De mentira. La oscuridad, así como la luz es sinónimo de la verdad, la oscuridad es sinónimo de ¿qué? De las tinieblas, de la mentira. Por eso dice, y no hay ningunas tinieblas en él, en Dios, porque Dios es solo verdad. Listo. Y dice, sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim, ¿cierto? El versículo 2, vibraba sobre lo que era visible de las aguas. Dice, mira jefe al pene y jamás. ¿Listo? Y dice, dijo Elohim, sea la luz, or. Ahí está la palabra or, luz. ¿Y la luz qué? Fue.
La pregunta es, si en el día cuarto se creó los astros como son o sea, fueron ya organizados los astros más bien, las estrellas, la luna, el sol, ¿qué tipo de luz estaba hablando? La pregunta que uno debería hacerse. La salvación, exactamente. Es decir, como esto ya estaba en tinieblas, por eso la palabra dice, y organizó el versículo 1, con Reshit, es decir, dice la palabra Pablo, todo lo sujetó a su cuerpo, lo leímos, ¿no? Con el Reshit, organizó Elohim, el amor. En amor nos organizó y en amor nos rescató a través de su salvación, ¿vale? Es decir, que la luz se introdujo aquí a combatir las tinieblas, prácticamente. Es decir, que todo esto que salió de él fue metido a su mano e intervino la luz a combatir las tinieblas, el caos que estaba acá. Y cuando entró la luz, empezó a ver ¿qué? Orden. Entonces mire lo que viene en el siguiente versículo. La luz, ¿cierto? Y sea la luz. Y la luz entró. Y vio Elohim que la luz era ¿qué? Bueno. Era lo mejor. Era lo óptimo. Todo lo que creó. Era compatible con la santidad. Y dice, y separó Elohim en medio de la luz y las tinieblas. Es decir, la distinguió. Prácticamente hizo un parteaguas, así, hablemoslo así. Luz y tinieblas. O sea, nada, ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Las separó. ¿Vale? Y yo quiero que vayan más allá y capten un poquito y lo lleven a nuestra vida interna. ¿Listo? O sea, es como todo el Señor va haciendo eso en nuestra vida. Un proceso, ¿no? Va haciendo un proceso. Éramos caos. Estábamos en tinieblas. ¿Cierto? Estábamos mal. Estábamos realmente sobre el abismo. Estábamos hacia muerte. ¿Y qué dice? La luz entró. La pregunta que hace Paola, ¿cuál sería el propósito de poner a Adán en ese lugar? El propósito prácticamente, que eso es lo que llegaba a la conclusión con un amigo, mi amigo de Honduras, Harry, era que el Señor, como ya le había hecho un juicio a Satanás, y como todo esto salió de él, tenía que volver a restituirlo, a Satanás lo puso en este abismo y puso a Adán y a Eva como un testimonio de que la causa por la cual Satanás había sido destituido era veraz. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Satanás? Engañar. Y eso mostró la esencia de Satanás. Y lo que, como Dios diciéndole, mira, esa es tu esencia. Mi juicio no es injusto contigo. Por eso fuiste arrojado. ¿Vale? Pero el Señor sujetó todo en amor e incluso a Adán y a Eva en amor. Por eso nosotros tenemos todavía esperanza de salvación. Satanás no. Ah, que por qué Dios quiso hacerlo así, ahí sí no sé. Yo ya, sí, es un juicio legal, exacto. Ah, que por qué Dios quiso hacerlo así, pues ya no sé. Eso ya es puro afecto de su voluntad, el plan de salvación divino. Ya está, exactamente, lo puso allí, puso a Adán y Eva aquí, Satanás lo hizo pecar, y el Señor dijo, tranquilo, yo ya tengo el plan de redención, ya yo hago esto, yo me sacrifico, quedó todo hasta el sol de hoy, hasta que Él venga. ¿Para qué? Porque lo que leíamos ayer en Romanos 8, restituye todas las cosas. Va a restituir todo. Por eso la resurrección, por eso todo. Es bellísimo. O sea, ya no va a haber abismo, ya no va a haber caos. Esta tierra va a ser compatible con la santidad, ¿vale? Porque la tierra va a ser nuestra herencia. Listo, pero volvamos a meternos al tema porque pues ya nos salimos aquí. No vamos a hacer un estudio todo el Génesis, pero es parte de lo que quiero llevar, de lo que hace la luz en nosotros. ¿Listo? Y dice, que ahí donde voy la explicación que me dieron a mí, dice que vio Elohim que la luz era buena, el versículo 4, y separó la luz de en medio de las tinieblas. Ninguna, que dice Pablo, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? En 2 Corintios. ¿Qué comunión tienen? Ninguna. ¿Qué coinonía? ¿Qué compañerismo tiene la mentira con la verdad? Ninguna. ¿Vale? Y versículo 5 dice, y llamó Elohim a la luz día. Ah, y resulta que uno de los nombres de Yehoshua HaMashiach es Hayom. Hayom, que es el día. ¿Listo? Es uno de los nombres de Mashiach, Hayom. ¿Vale? Y a la oscuridad llamó ¿qué? Noche, Laila. ¿Listo? Uno de los nombres de Satanás es noche, oscuridad. ¿Listo? Miren la diferencia tan grande ahí, cómo se va
la separación. Mire todo lo que tiene implícito. Si uno lee como de corrido, ay, sí, la luz y el día, uno se imagina aquí la luz, el sol, aquí. No, no es así. Sí, sí. Tiene un, exacto, va más allá. Tiene un contenido espiritual bastante fuerte. Yo no lo veía así. Pero bendito el Señor que le va a abrir un entendimiento para comprenderlo, ¿vale? Y para comprender estas cosas, literalmente, familia, tenemos que procurar de estar en santidad, de estar limpios, no contaminarnos con cosas que realmente la verdad no nos hacen provecho en nuestra mente, ¿listo? Porque algo que analizaba y les compartí ahorita era las cisternas, cuando se habla de cisternas rotas, las cisternas eran como unos contenedores de agua, ¿cierto? Que se hacían en la tierra como tal, y nosotros somos como una vasija, somos como un depósito, literalmente. Y si esa agua limpia es depositada sobre nosotros, pero nosotros estamos rotos, perforados, porque es que resulta que la palabra profanar es la palabra hol en hebreo. Y profanar es perforar. Literalmente hol significa perforar. Y cuando tú profanas tu templo, porque es que nosotros somos un mini templo, o sea, toda la eclesía, todo el pueblo de Dios es el templo de él, donde él habita. Pero nosotros somos una capillita, digo yo, mentira, un templo pequeñito, ¿cierto? En donde mora el Ruach, su poder, su esencia en nosotros. Y si nosotros lo contaminamos con las cosas de este mundo, vamos a estar perforados. Entonces, por más de que leamos la escritura, por más de que nos sentemos a estudiar, por más de que sigamos a Jolano de tal, por más de que mostremos una apariencia totalmente de que estamos en santidad, pero por dentro estamos rotos, esa agua va a entrar y va a salir. Así que no vamos a estar totalmente, la cisterna no va a estar sellada completamente, llena en unidad, sin brecha debe estar, para que se, está como un colador, exacto, para que se llene. No se va a llenar, va a estar vacía, todo el tiempo va a estar vacía. Por eso para limpiar, para remendar esa cisterna, tenemos que vaciar esa agua sucia, limpiarla, remendarla, ese trabajo lo hace Dios mismo. Y obviamente nosotros como vasijas, como vasos de barro, literalmente como su pueblo, como su templo, tenemos que descontaminarnos de todas estas cosas que se almacenan aquí, vea, aquí, para que la palabra de él no salga sucia. Porque también si usted echa agua limpia sobre algo sucio, pues se va a contaminar. El agua va a contaminarlo. Y va a salir al fin y al cabo la palabra contaminada. Entonces mire lo que dice aquí, separó. Por eso la palabra santidad significa distinción. La palabra santidad significa estar dentro de unos límites, no pasar esos límites sobre el cual Dios nos ha puesto. No ponernos a improvisar, no ponernos a jugar a los astutos. ¿Me van a entender? No, porque Satanás es más astuto que nosotros. Eso se lo aseguro. Ese Satanás es vivo. Ese es padre de mentira. Pero más astuto que el Dios de los cielos. No, claro, sino que me refiero a nosotros en la carne. En la carne nosotros nos ponemos a jugar. Entonces dice, luego dice, mire lo que viene aquí. El versículo 6. Luego dice, dijo Elohim, sea la expansión en medio de las aguas. Y fue separado de medio de las aguas las aguas, ¿cierto? Luego el versículo 7. Y preparó Elohim, ¿cierto? La expansión y separó de medio de las aguas, las cuales estaban debajo de la expansión en medio de las aguas, las cuales, dice el versículo, ¿cómo? Y fue así, perdón, ¿cierto? Sobre la expansión y fue así. Listo, mire que siempre habla de una separación de las aguas. Las aguas, recordemos que hacen referencia al caos también, ¿cierto? El caos. Cuando Mashiach envía a los discípulos adentro en el mar y empieza esa tormenta en medio de las aguas, y Mashiach caminando en medio de las aguas común y corriente y luego las detiene, ¿vale? Es que él domina el caos. O sea, porque en él no habita el caos, ¿vale? Él todo es orden y el caos no lo domina. Y por eso dice, versículo 8, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el día 2, ¿cierto? Y luego dice, y dijo Elohim, júntense las aguas de debajo de los cielos y en un solo lugar, ¿cierto? Y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra y al mikvé. Mire que ahí está la palabra mikvé, al estanque. Le podemos traducir así, mares, los mares, al estanque, como algo que había un cuenco y lo llenó con esa parte. Y llamó a las aguas y vio, y así llamó a las aguas, y vio Elohim que era bueno. Y mire que aquí viene, dice lo siguiente, después dijo Dios, Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol, fruto, del fruto según su género, bueno, etcétera. Y es aquí donde me dan la enseñanza. Al principio de todo era un caos,
Nuestra vida era caótica, lo que hemos visto. Él la dominaban las tinieblas. Luego vino la luz e intervino. La luz nos iluminó. Mashiach nos alumbró. Y Mashiach empezó a separar la oscuridad todo de las tinieblas en nosotros. Y empezó a distinguirnos. Y empezó al caos a quitarlo de nuestra vida. Porque nuestra vida es caótica. Bueno, éramos católicos también. No sé por qué se me vino. Mire, es tan así, familia, y aquí lo saben varios, que una de mis luchas era la música mundana, fuerte, y especialmente el heavy metal, el metal progresivo, toda esa música que no trae nada bueno. Y había una canción que yo le contaba a alguien que yo escuchaba mucho, y se llama Let the Chaos Reign, que significa deja que el caos reine, así se llama la canción. Y yo era feliz escuchando esa canción. Y porque la música, o sea, porque la melodía que tenía esa canción me traía, me llamaba. Pero imagínate yo cantando una canción así, que deja que el caos reine. O sea, imagínate la vida mía como era caótica. ¿Se me van a entender? Pero el Señor dijo y metió la luz. Metió la luz y el caos se hizo a un lado y distinguió. Luego separó las aguas y colocó tierra seca, ¿cierto? La tierra para empezarla a abonar, que es donde otra enseñanza que no vamos a entrar aquí, porque él mismo es el que abona la tierra. Y después de haber metido su luz, separado las tinieblas de nuestra vida, ¿qué empezamos a dar nosotros? El fruto. El fruto. En el día tercero se empieza a dar el fruto. ¿Sí hago entender? El fruto empezamos a darlo nosotros. Y ese fruto lo da la luz. Mire, metió la luz su mano y todo empezó a tener un orden en nuestra vida. Obviamente es un proceso, familia. No es que de la noche a la mañana, obviamente todo se quita de nuestra mente. No. Y ahorita ya vamos a leer eso en Hebreos. No es que de la noche a la mañana, ¡boom!, se quite todas las cosas. No, es un proceso. Y mire que le tomó un tiempo, porque no sabemos cuánto era un día, porque la palabra dice que un día para son 1000 años. No sabemos cuánto pasó en un día, ¿vale? Más que un periodo de tiempo en el Génesis, es como un propósito de la muestra de lo que él iba a hacer espiritualmente en nosotros a futuro, ¿vale? Cómo él iba a organizar su pueblo, la tierra abonada. La parábola del sembrador es una, ¿vale? Y vemos cómo en la tierra, en la Eretz, dice que él preparó una tierra, la Adamá, que es la tierra fértil que él preparó para colocar su Jerusalén allí, que eso es otro tema que podemos ver después. Pero estoy diciéndoles que la tierra seca él mismo la abona, él mismo la prepara para que pueda sembrarse la semilla y esa semilla de fruto. Y anoche estamos hablando de los frutos también, que solo esos frutos los da el Rúa. El amor es un fruto del Rúa, no el amor del mundo, el amor de Dios. La paz, la mansedumbre, que es la sujeción a él. Todo es un fruto. Mire, eso son capacidades, no, porque nada de nosotros bueno puede salir. En la carne no, porque ¿qué dice Pablo? La carne ni siquiera se puede, no se quiere sujetar a la Torá y tampoco puede siquiera. Lo dice Romanos 8, 6, creo que por allá. Ni siquiera, o 7 creo que es. Ni siquiera puede sujetarse. Por eso toda la obra, desde un principio, desde el Génesis, es de él. Es ahí donde yo quiero invitarlos a que veamos más allá, a que no leamos solamente lo literal, sino que tampoco dejemos que nuestra imaginación vuele, no, tenemos que aprender obviamente a discernir, pero que vayamos y no veamos solo el sentido literal, porque es que la palabra tiene mucha profundidad, no solo tan literal, sino ir más allá e interiorizarlo y pedirles al Ruach que nos ayude a nosotros. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, es decir, luz en mi ruta no conocida, porque esa palabra netivá, la ruta no conocida. ¿Se acuerdan cuando dice que pregunten por las sendas antiguas? Bueno, ahí no dice sendas antiguas, ahí dice rutas no conocidas, ¿vale? Porque ahí dicen que la senda antigua entonces es la raíz hebrea, no, eso no tiene nada que ver. Está hablando de las sendas antiguas, la senda no conocida. La ruta no conocida, ¿quién era? Mashiach. El único camino, la verdad y la vida. Esa ruta nadie la conocía, ¿cierto? Porque cada uno estaba enfocado en sus rutas, en sus propias rutas, y estaban más perdidos que un berraco. Estábamos desviados en nuestras propias rutas. Por eso dice, pregunten por la ruta no conocida, dice él. Y dice que lámpara a sus pies, su palabra, es nuestra lámpara, nuestra luz, que nos ayuda a caminar en esa ruta no conocida que se manifestó en nosotros. Porque nadie más que él conoce el camino, porque él es el camino, lo vimos hace 8 días. Y su palabra es la que nos guía por esa ruta. Entonces, esa es la ruta no conocida. La ruta no conocida prácticamente es Mashiach, la salvación. ¿Vale? Vamos a leer el versículo, volvamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7.
Hasta ahí vamos claro, ¿no? Bueno. Dice, pero si andamos, si caminamos en la luz, es decir, si nos dejamos guiar por la luz, ¿vale? Como Él está en la luz, como Él está en luz, perdón, en luz, ¿cierto? Tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Yehoshua, su hijo, o sea, su cuerpo, o sea, su sacrificio, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo así? Andar en la luz es de ser guiados por el Ruj, por su palabra, hacer todo lo que su palabra aquí nos dice que hagamos. Obviamente, guiado a la luz del Evangelio. ¿Listo? Andar a través de andar en la verdad, en la legalidad, como me enseñaban, en la legalidad, ¿vale? Dentro de lo que el Señor manda. ¿Listo? Su palabra. Y así como Él es en la luz, porque esa palabra, así como está en la luz, en la parte griega aparece algo muy interesante. Creo que dice aquí como yo lo tenía por acá. Bueno, lo que quiere decir prácticamente es que andar en la luz, así como Él anda en la luz, es que Él está en la luz inaccesible, dice la palabra, ¿no? Así como Él está en la luz inaccesible, nosotros, a través de la luz de Él, que nos ha iluminado, aquí está Foshicon Apositón, dice, lo que describe la naturaleza, ¿cierto? La majestad de aquel que anda en la luz inaccesible y el ser humano no puede comprender. Por eso lo que leíamos anoche, para el que se pierde el evangelio es locura. La luz le fastidia, la luz le molesta, pero nosotros, gracias a la luz de Él, podemos caminar hacia la vida eterna para poder estar en la luz inaccesible cuando Él se manifieste, porque dice la palabra que le veremos cara a cara. Y para poder ver cara a cara, este cuerpo tiene que ser transformado. Pero para que le podamos ver cara a cara, tenemos que tener el Rúa. Y el Rúa nos guía a toda verdad. Y nosotros andamos en obediencia cada día, ¿vale? Porque esa es la muestra aquí en la tierra de que hemos sido llamados por la luz. Hemos sido llamados por la verdad y la luz y la vida eterna se nos manifestó a nosotros también. Obviamente no como a ellos en el sentido de que lo vieron, pero sí se nos ha dejado ver en la forma, en los frutos que damos, que siendo malos, ahora podemos hacer cosas buenas, pero porque el bueno está en nosotros, porque el único bueno es Él, no más. Y lo bueno es lo que está en su palabra, punto. Ni siquiera lo que lleguemos a pensar nosotros que es bueno, porque eso incluso, porque dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. Entonces, eso es andar en la luz, ¿vale? Y de esa manera tenemos comunión los unos con los otros. Claro, todos vamos a estar en un mismo sentir. Todos vamos a estar dentro de una misma instrucción. Todos vamos a estar dentro de una misma doctrina. Y aquí viene algo muy interesante. Y la sangre de Yehoshua HaMashiach, su sacrificio nos limpia de todo pecado, o sea, su corbán. Vamos a Hebreos 9, 13, 14. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de que nos limpia de todo pecado? ¿Cómo así? ¿Me hago entender? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿Qué dice? Hebreos 9, 13 al 14. Dice así. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, hablando de los sacrificios, y las cenizas de la becerra rociada a los inhabilitados, inmundos, letrados, a los que están tamé, es decir, a los que no tienen compatibilidad con la santidad, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre, recordemos que sangre es sacrificio, entonces cuánto más el sacrificio de Mashiach, el cual mediante de su Ruach eterno, o sea, el Ruach de su poder, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Imagínese esto aquí. Ese limpiar la conciencia es lo que se conoce en la Biblia como la perfección. Eso en la Biblia, la perfección es la limpieza de la conciencia. Por eso es necesario, mire, que el Ruach de eternidad, el Ruach HaKodesh, sean realmente puesto en nosotros, como dice Jeremías, como 31, como dice Ezequiel 36, para empezar a limpiar nuestra mente, ¿de qué? De obras muertas, para que podamos servirle a un Dios vivo con una mente limpia. Por eso les decía que esto es un proceso. Nadie cumple la Torah de la noche a la mañana y nadie le limpia de su mente de la noche a la mañana. El Señor lo puede hacer, claro que sí.
pero es que es un proceso, porque Dios a través de esa limpieza nos va formando también. Y eso es lo que significa que la sangre de Mashiach, el sacrificio de Mashiach nos limpia todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque nos quita todo pensamiento inmundo, nos quita toda costumbre inmunda, nos quita toda costumbre del mundo, nos quita todo pensar del mundo, nos quita todo accionar, toda cultura mundana, nos empieza a limpiar y a llenarnos, ¿con quién? Con su palabra, con su rúa. Por eso dice, el Señor es mi pastor y en Él no estaré carente. En Él estamos llenos. Está diciendo, en Él estamos llenos. Para que su gozo sea cumplido, para que su gozo sea lleno. Él es el que nos llena, porque Él vino a llenar todo. Entonces, eso es lo que es el sacrificio de Él, limpiar nuestras conciencias, circuncidar el corazón. Eso es la circuncisión del corazón, limpieza de la conciencia. Por eso, literalmente, ya en nosotros no puede haber cabida, realmente, no le podemos dar cabida a cosas que no son, señora. Nos llama una pregunta de Paola aquí que ella dice que cuál sería el propósito de poner a Canadá en este lugar que servía de prisión a los caídos. Ya. Habría que decir que el Señor literalmente no puso a Adán en la tierra, sino hasta después de que pecó, porque Él lo puso primero. Él lo expulsó. No, pero Adán. Pero, No al Adán. Pero madre, dejemos ese tema para otro día, por favor, porque pues estamos... No, y no que se atrasa, más a la pregunta. No, por eso la pregunta es esa y por eso le di la respuesta ahorita, que más que todo lo más asertivo era poder, o sea, todo para no salirnos tanto del contexto, porque estamos viendo algo, porque no queremos desviarnos. Entonces, más bien para que nos centremos y nos enfoquemos allí, porque eso tiene mucho donde agarrar. ¿Listo? El propósito prácticamente fue generar lo que les expliqué, de mostrar a Satanás por el cual había sido destituido y que el juicio que le han hecho a Satanás era veraz, porque su naturaleza era mentirosa y engañosa. Entonces, todo el plan de Dios fue ese, ¿para qué? Para restituir todas las cosas. Que el Señor lo hubiera podido hacer de una manera, voy a restituir todo ya, pero lo quiso hacer con Adán y Eva empezando, ¿para qué? Porque le plació, punto. O sea, ya ahí ya nadie puede decir por qué, porque ya sería inventar. Ya como que, ay, no, pues sí, es que no, ya no sabemos. Ya, tal vez cuando Él venga, le podemos preguntar, tal vez le podemos preguntar, Señor, ¿por qué hiciste eso así? ¿No? Pero cuando Él venga. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? El punto es que el Señor Adán lo puso allí, es parte de su plan. Adán fue creado de la tierra, del polvo de la tierra, de la Eretz. Fue educado con el polvo de la dama que el Señor preparó y después lo puso en la dama, pero cuando pecó lo expulsó otra vez a la Eretz. Ya. Y esto fue lo que se llama la fundación del mundo. Eso fue después de pecar. ¿Listo? Pecar. Eso es lo que se conoce como la fundación del mundo. ¿Listo? Entonces, retomando nuevamente lo que hacía referencia a la Eretz, a la limpieza de la conciencia es eso. ¿Vale? La perfección de Dios. Él limpia la conciencia, circuncidarnos. Mire todo lo que hace el efecto de la luz en nosotros. Por eso es bueno profundizar, porque cuando leemos Dios en luz, sí, Dios es un foquito, no sé, uno se imagina una luz así, ya, pero lo dejamos así al aire. Pero cuando empezamos y el Señor nos permite profundizar, vemos todo el significado que trae detrás. Por eso el versículo 8, ya vamos terminando, dice, si decimos que no tenemos pecado, el capítulo 1 de Primera de Juan, ¿cierto? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿a quiénes? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo así? Negar, y eso lo he escuchado, no lo ve en el mundo. Negar el pecado en nosotros es literalmente, y lo voy a decir así, porque así de grotesco es. Es como escupirle a Dios en la cara. Y perdón por ser tan grotesco, pero es que pero así de fuerte es negar el sacrificio de Mashiach. Cuando dice Hebreos que es tener la sangre por inmunda, ¿cierto? O como por algo que va algo vano, ¿sí me van a entender? O sea, decir que yo no tengo pecado. ¿Cuándo la gente dice eso? Cuando en el mundo la gente anda en pecado y le dice, yo soy hijo de Dios. O sea, automáticamente se proclaman hijos de Dios, estando en pleno pecado, están negando el sacrificio de Mashiach. Porque dicen que no necesitan del sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y lo peor es que están engañándose a sí mismos. Eso es un engaño del maní. Porque siguen creyendo que son hijos de Dios y siguen en las tinieblas. Siguen en las tinieblas. Imagínense. Entonces, a raíz de eso, analizamos que negar a Mashiach literalmente es prácticamente decir, Señor, tu sacrificio fue en vano, yo no necesito tu sacrificio, yo sé que soy hijo tuyo,
Yo no estoy en pecado, yo no, ¿cuál pecado? Yo no he cometido pecado, yo no he matado a nadie, es lo primero que la gente dice, ¿no? Que la gente piensa que el único pecado mortal es matar, ¿cierto? O robar, ¿vale? No, eso no es el pecado. Hay gente que miente. Claro, con la lengua matamos, ¿sí? Con los pensamientos, todo. O sea, la mentira es un pecado, y eso la gente está llena de mentira. No más el codiciarla con la mente algo que no es tuyo, ya, ahí pecaste. Ya, estás pecando, es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero decir, yo no tengo pecado, no, Diosito sabe cómo soy yo, él me ama así como soy, estás diciendo que el sacrificio del fue en vano. No, es como que, Señor, no es necesario, yo no te necesito, yo no necesito de tu sacrificio. Y negar esto es estar engañado. ¿Y engañado por quién? Por el maligno. Y la verdad no está en él. ¿Quién? Mashiach no está en él. Si decimos que la verdad, la luz es Mashiach, la luz no está en él, Mashiach no está en la persona. Así de simple. Es decir, que Mashiach no está en ellos. Por eso dice, y la verdad no está en nosotros. Ahí está. La luz, Mashiach no está en nosotros. Pero nosotros sí podemos decir que Él está. Porque nosotros confesamos. Porque dice, si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, ¿quién es el que nos lleva a confesar? Él. Porque el Rúa es para convencernos de qué? De justicia, de verdad y de pecado. De verdad y de juicio. ¿Entender? Es el que nos lleva a pedir, a confesar, ¿cierto? Confesar es reconocer, ¿listo? Reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. ¿Qué dice? Él es fiel, Él es la fidelidad y la justicia. Prácticamente se podría leer ahí. Él es la fidelidad y la justicia, por eso la fidelidad y la justicia son atributos de Él. La justicia, Él es Hashem y Él es la emuná, punto. Él es la fidelidad, ¿listo? Él es la justicia, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para olvidar, para saldar esa deuda que teníamos con Él, para estar en Shalom y limpiarnos de todo pecado de condenación. ¿Cómo? Pues ya lo vimos, a través de su perdón, a través de su rúa, nos limpia. Nos da ese pago de deudas, porque eso es lo que significa Shalom, el pago de la deuda, estar a paz. No se refiere solo a lo económico, se refiere esa yo no estar en shalom con mi hermano, o con mi mamá, o con mi papá, o como quiera, es prácticamente yo ser un tropiezo para otra persona, ser una molestia, todo el tiempo lo estoy provocando, todo el tiempo lo estoy maltratando, todo el tiempo lo quiero matar con mi mente, todo el tiempo lo deseo el mal. Eso es no estar en shalom. Estar en shalom es estar en perdón, estar en paz, estar en tranquilidad, no debiéndole nada a nadie. Por eso el Señor dice, antes de llevar a presentar la ofrenda a tu altar, ve y ponte a paz, shalom, ¿cierto? De nada te sirve presentarte ante Dios y decir que sos un siervo de Él si con todo el mundo te mantienes agarrando. Ahí no tiene nada. Te está siendo mentiroso. La verdad no está en ti. Porque estás diciendo que sos un siervo, que sos un hijo de Dios. Al final del día nos volvemos sepulcros blanqueados, literal. Por fuera aparentamos, pero por dentro estamos podridos, estamos llenos de inmundicia, escoria, de hueso muerto. Literal, estamos así. De maleza. Estamos mal. Entonces no está en nosotros. Eso ustedes, pero todo eso porque la paz incluso es un fruto del Ruach. Lo dice Gálatas. El fruto del Ruach es la paz. La paz que al mundo no la da como el Señor la da. Por eso dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, anoche les contaba algo, a mis papás y a Linda les contaba algo a ellos, que anoche estaba leyendo la escritura y es un testimonio que les voy a contar. Me sentó antes de acostarme, me puse a leer allí y me sentían, le sentían tanta paz, hace tiempo no me sentían tanta paz y me estaba quedando dormido. Que mi mente, como estaba acostumbrada tanto al caos, se despertaba por momentos pensando como que, uy, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué estás tan tranquilo? O sea, ¿dónde está la advertencia de que no puedes dormir? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la desesperación? ¿Sí me hago entender? Y claro, mi mente no la entiende. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no la entiende uno. ¿De dónde proviene? ¿Cierto? Es cuando estás a paz con él. Es cuando él te permite y te trae a cuenta. Si tú dices, Dios mío, perdóname por esto, y empiezas a apartarte de todo aquello que te contaminaba. Y el Señor te empieza a colocar personas que te ayudan para eso también. Por eso hay que buscar ayuda. No puede quedar callado, no tiene que buscar, porque todos nos ayudamos los unos a los otros. Y el Señor también puede ayudar a otros y le da revelación a otros para que nos ayuden, para que crezcamos juntos. Hombre, somos miembros los unos de los otros, cada uno tiene un don diferente.
Y ese don tenemos que ponerlo al servicio. Entonces, y versículo 10, y con ese terminamos, si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra, o sea, su verdad, su luz, no está en nosotros. Es decir, Mashiach no está en nosotros. Por eso, familia, cuando la gente del mundo te diga, yo soy hijo de Dios, mira los frutos. Mashiach fue muy claro, por los frutos los conocerás. Si esa persona es ser hijo de Dios, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si sus frutos son malos, hombre, la Mashiach no está en él, la verdad. Y le está haciendo mentiroso, está diciendo, porque le está diciendo a Dios, hey, Dios, yo no estoy pecado, yo no he matado a nadie, he hecho esto. Yo no necesito tu perdón, yo no necesito tu sacrificio, yo estoy bien. Le está diciendo a Dios, mentiroso. ¿Y qué dice arriba? Las tinieblas no están. Y él no habita tinieblas. Más bien las tinieblas están en esa persona. Y se me viene a la mente un versículo, vamos a leerlo, que es el de dice el de Mateo, el de Mateo 5:14. Vamos a leer Mateo 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. Es bellísimo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ah, ¿por qué? Si Mashiach dice yo soy la luz del mundo, nosotros somos, ¿se acuerdan lo que les explicaba a ustedes de que nosotros nos volvemos extensiones de Dios? Literalmente, nos volvemos portadores de esa luz, servidores de la luz. Cuando tú eres siervo de alguien es porque eres portador de ese alguien. Nos volvemos portadores de la luz. Y dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. La luz no sé, usted no prende un bombillo para colocarle una chuspa negra ahí, una bolsa negra. No, pues ¿qué sentido tiene? Se pilla, no tiene nada. No esconderla, la luz no se puede esconder, es que ella misma habla. Hombre, si una ciudad está en un monte, esa ciudad no va a pasar desapercibida. Se va a ver, alumbra. Y si tú eres de la luz, hombre, vas a alumbrar donde quiere que vayas. Porque van a decir, la verdad está en esa persona. O sea, de alguna manera, a pesar de que les fastidia, van a ver que tú eres diferente. Eso se va a distinguir a leguas, que tú eres diferente. Y dice, y no se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa. Claro, usted no va a prender una Coleman y la va a poner aquí abajo. ¿Dónde la pone usted? En lo más alto para que alumbre toda la casa. Ya está. Sino sobre el candelero. Claro. Y alumbra a todos los que están en la casa. Punto. Esa luz de Mashiach está por encima de nosotros. Él ascendió. Y desde allá nos proyecta. Literalmente todo a través de su Ruach nos lo envió, su poder, y a través de ese poder es que alumbramos a otros. Él está por encima, por eso él es la cabeza, ¿vale? Y nosotros somos su cuerpo, o sea, sus miembros. Así brille, mire lo que dice, así mismo brille la luz que ha sido puesta en ustedes delante de los demás, de los hombres, para que vean las buenas acciones. ¿De quién? Obviamente que vienen de él, de la luz verdadera. Y den el peso de la honra a el Abba de ustedes que está en los cielos, la fuente de donde proviene esa luz. Para que usted, ¿cómo así den la honra? Hombre, que se note de que ustedes son de la luz, de que esa luz viene de lo alto y no viene de las tinieblas. Es bellísimo, es brutal. O sea, entender estas palabras son maravillosas. Son maravillosas. Entonces, familia, ya esto es todo por hoy. Bendito el Señor, la verdad, que nos permite avanzar y comprender un poco sobre la luz. Y realmente esto es una base, ¿no? Para que ustedes sigan explorando con estos conceptos, estos términos, y comprendamos de que debemos mantener en la luz, ¿vale? Tenemos que mantenerlos en la luz. Si pecan, como dice, hijitos míos, ahí ya dejémoslo ahí para la próxima, ¿no? Capítulo 2 del versículo 1 de Primera de Juan. Hijitos míos significa discípulos míos, no es una expresión, hijitos significa discípulos. Discípulos míos, estas cosas les escribo para que no, ¿qué? No pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, esa la explicamos la otra semana si Dios quiere. Paracletos, abogado tenemos para con Abba, es decir, a Yehoshua, el justo, él sí es justo, porque él es el que nos justifica, porque él es la justicia, nosotros somos justificados. Si pecamos, familia, tenemos esa gracia
Que la gracia es eso, todavía tenemos ese tiempo para ponernos a paz con Él. A paz con Él, estamos en la era mesiánica, todavía no ha venido. Él nos llamó, esa gracia para ponernos a paz. Si pecamos, como dice el apóstol Pedro, límpiense inmediatamente. No sea que Él venga y los agarre sucios. Punto, limpiémonos, todos pecamos, hombre. Y más bien ayudémonos unos a los otros. Si tú ves que tu hermano cometió un error, no lo juzgues para condenarlo ni para pisotearlo. Júzgalo, o sea, disciérnelo para ayudarle más bien. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Para ayudarnos, porque ahí el amor de Mashiach está en nosotros. ¿Listo? Si no, no tenemos amor. Punto, ya está. Usted pisotea a otro hermano, no tiene amor, te lo aseguro. Porque es que el amor de Dios no es para eso. Entonces, bueno, familia, es todo por hoy. Bendito el Señor. No sé si tienen dudas, preguntas, algo quieran realizar. Y nos vemos para la próxima, si Dios quiere. Shavuot para los que están allá en España y Shabbat Shalom todavía para nuestros hermanos. Dios los bendiga. Chao, a la próxima. Chao.